Quedó un tema en el aire con el economista Juan Fernández, quien fue miembro de PDVSA, por cierto, nómina que en 1999 tenía 40.000 empleados y estaban sacando empleados ustedes antes del régimen. Y hoy tiene 120.000 empleados, es decir, que la nómina se incrementó en un 300%, mientras que la inflación en Venezuela es de 8 veces el promedio de América Latina. ¿Cómo se explica? Bueno, primero hay que pensar que esta gente de lo que es la administración y la gerencia de la economía no sabe absolutamente nada, porque todo, recordemos que hasta el difunto lo decía todos los días, la política prevalece sobre lo económico, ¿no? Todo se justificaba por hechos políticos. Y en consecuencia, ese trillón de dólares que ha recibido la República, más ingresos que desde que somos país en el periodo de Chávez hasta la fecha con Maduro, lo que se ha mostrado es que no se supo administrar. Se perdió otra gran oportunidad para saltar a mejores estándares de vida de los venezolanos. Pero jamás con esta oportunidad, jamás. No, claro, pero es que esta ha sido, digamos, la más marcada de todas, porque hay que ver lo que significa esta cantidad de dinero. El plan Marshall que recuperó a Europa de la Segunda Guerra Mundial resulta que sería como real y medio y cuartillo en comparación con lo que se ha recibido. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, uno, que ha habido una política equivocada en cuanto a lo que es la industrialización del país. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que ha querido es acaparar todo. Él no quiere que nadie, sino el propio gobierno, sea el que trabaje. En consecuencia, ha estatizado empresas que hoy son empresas en quiebra. Y valga el ejemplo, las empresas de Sidor, la propia industria petrolera venezolana, que a ese dato del personal que pasa de 40 a 120.000 personas, hay que añadirle que la producción petrolera se ha disminuido en 1 millón de barriles, que los venezolanos hoy en día tienen que importar gasolina para poder consumir en el mercado interno, y en consecuencia, además de eso, tenemos una deuda de país que, según algunos analistas, ya este año solamente representa 7.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, que el gobierno, con los controles que ha tenido, lo que ha hecho es utilizar la máquina de imprimir dinero. Y eso lo entiende cualquiera. Si yo tengo muchos más bolívares en la economía y tengo menos bienes y servicios, pues entonces esos bienes y servicios me van a costar más, entre comillas, y eso es un proceso continuo que ha hecho el gobierno. ¿Para qué? Para equilibrar sus cuentas fiscales, para que los ingresos le den con los egresos. Y como todo lo importamos, como hablábamos al principio, entonces la tasa de cambio se convierte en una palanca que impulsa la inflación a los límites que estamos viendo. El mayor país de la América Latina en inflación y probablemente el primero o el segundo en el mundo. Resultado, esta política económica lo que quiere hacer es empobrecer al ciudadano. Al empobrecerlo tengo el control político de él y por lo tanto para quienes hoy gobiernan es como si no hubiera pasado nada. Y ya vemos cómo está la situación en cuanto a las disputas internas que tienen entre ellos, como es el caso de Giordani, como es el caso de Ramírez, que ahora anda, por cierto, en otro diálogo, no el diálogo que hay internamente supuesta en la política venezolana, sino en el mundo financiero, diciendo que va a hacer cambios estructurales. Está hablando con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial para que los bancos de afuera le puedan prestar dinero, y en esto no vayan a pensar que solamente son las instituciones del imperio. Aquí también están hablando los chinos y están hablando los rusos que quieren cambios estructurales en la economía venezolana. A todo esto, 9 millones de venezolanos están en situación de pobreza, en un gobierno que supuestamente era para eliminar la pobreza. Así es. Juan, yo quisiera hacerte una pregunta. En un país petrolero que hay desierto, en que si hay una crisis como esta, económicamente hablando, pueda salir el gobierno. O sea, ¿en qué afecta al gobierno una crisis económica? Bueno, en teoría, si nosotros tuviéramos los resortes de una democracia, pues entonces sí habría una posibilidad de reclamarle a un gobierno su gestión y por lo tanto el ciudadano tener el poder para cambiarlo. Pero como nosotros vivimos en una dictadura donde Exacto. todos los poderes están controlados, la crisis económica, en vez de ser un factor para lo que queremos, que el país cambie, progrese y haya democracia, lo que se convierte es en un peso más para el ciudadano y en consecuencia un control más para el ciudadano. Eso significa que lo que dicen algunos economistas de que el gobierno podría salir por la crisis económica no es cierto.
El gobierno solamente por la crisis económica no va a salir. Y ahí tenemos el caso de Pero Cuba. es que Llevan 50 una años. dictadura y que se va a salir con la fuerza. Bueno, pero es que ese es el principio. Ahí tenemos a Cuba, tienen 50 años, o ya 60 los cubanos padeciendo la tortura de los Castro, país empobrecido, Norcorea igual, y no han salido del mismo, porque el control no es con los resortes de la democracia, el control es con la fuerza y la dictadura que hace que no haya justicia, que esa es una de las razones por las cuales los inversionistas no miran a Venezuela como un país de proyectos. No hay un estado de bienestar en donde el ciudadano pueda reclamar la seguridad social, la educación, para poder tener movilidad en la escala social del país, y en consecuencia, bueno, esta política lo que quiere es manejarnos como estamos. Por supuesto, y además el petróleo los mantiene más bien ahí, ¿no? Porque al tú tener un país rico y ser el dueño y señor de todo, pues entonces obviamente, te ayuda a mantener ahí existe la otra razón por la cual el gobierno se mantiene. ¿Cuánto necesita la estructura de Maduro y su combo para mantenerse? 1 millón de barriles. Si el país necesitara 4 o 5, a ellos no les importa, porque ellos con 1 millón de barriles sobreviven, y eso es, bueno, de hecho, una de las cosas que hace que toda esta distorsión el mundo no se la puede explicar, y eso lo podemos ver con esas estadísticas que siempre maneja Napoleón. En Venezuela, uno compra 1 litro de gasolina, ¿verdad? Y para comprarse una Coca-Cola necesitas 250 litros de gasolina. Ya te explica cómo es que la revolución maneja la economía, sin ningún criterio. Ahora, ¿qué crees tú de la salida de Giordani? ¿Cuál crees que es la verdadera razón por la cual salió? Bueno, yo creo que Giordani se enfrenta a un esquema pragmático con Ramírez, en donde él es el que tiene el control de todas las cifras y todos los números, y es el que habla ante los bancos. Giordani es un comunista trasnochado que cree que empobreciendo al país el control político, que es lo que él busca, va a permanecer forever, pero resulta que estos señores, Ramírez y su combo, que tienen mucho dinero y han hecho muchos negocios a costa de los venezolanos, no quieren perder esa franja. Quieren tener una herramienta para poder sobrevivir en el momento en que esta dictadura caiga, y por lo tanto se deshacen de él, y queda Ramírez, que, como dice un artículo, por cierto, también creo que del Nacional o del Universal, que sabe tanto Ramírez para que se mantenga en el poder. Él sabe dónde están los reales. Y hablando de eso, ¿cuáles serían las razones para creer que los pobres van a seguir votando por un gobierno que los mantiene en la pobreza? Bueno, porque cuando... ¿Pero quién dice que los pobres son los que votan por ellos? Para empezar, el Consejo Nacional Electoral... pero primero no hay ninguna oposición. Eso de la MUD no son de oposición. Bueno, algunos de la oposición, clase media, opinan exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, por eso la pregunta, porque yo no lo creo así. Pero espero preguntarle a un especialista, que eres tú, que responda cuáles son esas razones por las cuales un gobierno puede creer que manteniendo a los pobres en la pobreza, los pobres van a votar por ese gobierno. Bueno, es que, fíjate, volviendo a los ejemplos que tenemos históricos, en Cuba dicen que hay elecciones, nunca las pierde Fidel, ¿verdad? Porque dicen que son unas elecciones de base. Como no las perdía Gaddafi. Como no las perdía también Saddam Hussein, que ganaba con el 99.9. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, ¿quién es el que hace el conteo de los votos? ¿Quién es el que cuenta los votos? Y en Venezuela nosotros sabemos que quien cuenta los votos no es de confiar. Y por lo tanto allí tenemos una primera distorsión. Segunda distorsión que lleva la revolución en todo este tiempo es que no permite que haya educación, no permite que la gente se mueva en la escala social, y por lo tanto allí también hay otra deficiencia. La gente no ve sino un poquito más allá y no, tiene que ver por encima. Es más fácil mantener un gobierno así, digamos, es más fácil destruir que construir. Yo creo que el difunto Chávez lo dijo, ¿no? Tierra arrasada. Y eso es lo que estamos viviendo. Para cerrar, 2 datos, 2 números de cosas que tú has dicho. El 70% de los jóvenes de la educación pública no se gradúan de bachilleres y no ven materias como química, física, matemática e inglés por déficit de profesores. Y por otro lado, el régimen de los pobres, que realmente es el régimen que hace pobres y hace más pobres, es el responsable, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el año 2013, solamente en el año 2013, 737.364 personas pasaron a la situación de
pobreza extrema en Venezuela. Gracias, Juan Fernández, por haber estado con nosotros. En un instante regresamos.